Tenemos un tema más de crecimiento espiritual en este espacio de los sábados contra la corriente. Y el tema de hoy es cuidarnos de la apostasía. Este tema es demasiado importante porque una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que antes de que el Señor venga, dice, vendrá la apostasía. Entonces, debemos entender que debemos prepararnos más para el encuentro con Jesús porque Él viene. Y a veces no pensamos en esto, estamos tan metidos en el corre-corre diario, en el Marta-Marta, que no nos descuidamos o quizá de pronto nunca lo hemos pensado, que la preparación es para el encuentro con Jesús. Todo lo que nos pasa aquí en la tierra es esa preparación de santificación para el encuentro eterno con Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando empiece a brotar la apostasía, ese es un indicador de que su venida está cerca. Aún la firma de esta paz allá en el Medio Oriente, desde la parte profética, es bien conmovedora de cómo algo que se escribió hace 2000 años se sigue cumpliendo al pie de la letra y se seguirá cumpliendo. Dice, cuando oigan de pactos de paz y de firmas de paz, y es una falsa paz, y esa falsa paz es lo que va a llevar a pensar que, que ya este mundo ha sido transformado y bueno, ese es todo otro tema. Pero vamos a mirar hoy de qué se trata esa advertencia que el Señor nos hace sobre la apostasía. Entonces, compartiendo nuestro material de hoy, eh, les saludamos no solo a los que están hoy acá, sino a todos aquellos que ven estas enseñanzas en en nuestro canal de YouTube. Cuídate de la apostasía. Y en esta temática de la contemplación, que es disfrutar las experiencias con Dios, precisamente la apostasía es el polo opuesto. Es de disfrutar, invertir el tiempo, ponerle conexión a aquellas cosas que no son de Dios e ir reemplazando los tiempos con el Señor. Este famosísimo pasaje de Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y en esta primera parte, pues entendemos que amar a Dios no es una emoción. Amar a Dios es el deleite de la práctica de la obediencia, porque la obediencia nos nutre, la obediencia nos produce una salud integral, espiritual, psicológica, física, social. Pero dice aquí que el que verdaderamente ama a Dios tiene claro que todo lo que le ocurra será para bien. Así nuestra mente humana lo clasifica en bueno, regular o malo. Todo lo que nos ocurre, si amamos a Dios, es para bien. Pero agregan la parte B, que es para aquellos que estamos viviendo y cumpliendo con el llamado. Entonces, algo que pasa y pasa el tiempo y quizá escuchamos, pero no le damos prioridades. ¿Cuál es tu llamado? No existe un solo ser humano que no tenga un llamado. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios
a su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a morir por todos y a todos nos hizo un llamado de decir ya no sean de este mundo. De manera que, ¿qué nos vamos a llevar de aquí cuando salgamos de este planeta? Las recompensas del llamado. Todo lo demás no nos lo vamos a llevar. Las cosas temporales no nos las vamos a llevar. Pero entonces él dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Si escuchamos hoy a Jesús decir eso, los obreros son pocos, es una forma en que le está diciendo, te invito a que hagas parte de un grupo selecto que son los pocos. Él le hablaba a las multitudes, pero siempre se quedaba con los pocos y lo sigue haciendo. La apostasía es el abandono o renuncia deliberada de la fe en Dios. Aquí hay algo que es bien delicado. Me lo decía un adolescente en estos días. Nunca renunciaré a mi fe, me decía él, pero su conducta es totalmente contraria a la fe. Entonces, otra vez aparece este famoso pasaje que los demonios también creen y tiemblan. No se trata de creer, se trata, o no solo de creer, sino de ser un cristiano, ser el templo del Espíritu Santo. Es una deserción de la verdad que puede manifestarse como un rechazo a las enseñanzas bíblicas. La adoración de otros dioses, la corrupción de la doctrina y apartarse del camino de Dios. Observemos esto. Alguien puede congregarse, puede estar metido en un ministerio y creer que está en una super espiritualidad, pero sus pensamientos no honran a Dios. Cuando tiene dificultades con alguien, entonces entramos en el campo de la murmuración, que es estar hablando mal de otros. Eso es pecado. El Señor dice, ore por los que están equivocados, pero no murmure de otros. Y así muchísimas cosas. Recordemos a estas alturas de esta reflexión, 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no te has dado cuenta que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, vive en vosotros? El hecho de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que Jesús prometió enviarnos y que ya llegó a nuestro interior si es que hemos nacido de nuevo. Romanos 8 también dice, porque el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, si en nosotros, unos humanos que no merecemos nada, Dios vino a vivir ahí, dice, morada del Espíritu Santo. Dice en, en una de las cartas de Juan, primera de Juan 3, 9, 10, que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Cristo en forma de Espíritu vino a morar en nosotros. Si nos ha elegido como la casa para Él vivir, ¿cómo le tenemos la casa? Si alguien llegara a nuestra casa y la llenara de barro y empezara a destruir cosas y empezara a dañar, pues vendría toda nuestra reacción de indignación. Pero ¿cómo está la casa del Espíritu Santo? Y si ustedes son el templo, o sea, la casa,
y habita el ser más importante que es Cristo en forma de espíritu. ¿Qué tipo de atmósfera le permito yo al Señor viviendo en mí? Entonces aquí hay una exhortación a adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Es, es contundente. O vivimos en el reino que trajo Jesús y como dice Colosenses 1:13-14, fuimos trasladados al reino. El reino no se ve, pero el reino está aquí. El reino es mm, eh, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, justicia, longanimidad, muchas otras riquezas gigantes que no se ven, pero están. Entonces, el punto es el siguiente. Hoy tomaríamos una decisión radical. ¿Qué cosas del mundo aún nos atraen? Y las cosas del mundo aparentemente, pues no son malas, no hay que ser religioso, no hay que ser exagerado. Es que no se trata de ser religioso, se trata de honrar a Dios. Esto que estoy pensando lo honra, esto que estoy mirando, Jesús lo miraría. Jesús dijo, soy el camino al Padre, o sea, todo lo que hacemos es para el Padre. Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces mi relación con Dios es para que me vaya bien aquí en la tierra. Esa es la prioridad. El que me vaya bien aquí en la tierra, Dios le llama añadiduras. Sí, yo quiero acompañarte, yo quiero que tengas las cosas para que vivas de una manera agradable, pero esa no es la prioridad. La prioridad es la santificación, el perfeccionamiento que no es por fuerza humana, sino que lo hace el Espíritu Santo. Yo les motivo a hacer una meditación sobre los primeros 7 versículos del capítulo 1 de Proverbios. En esos versículos dice, ¿qué le ocurre al que estudia y practica el libro de Proverbios? Y entonces eso es un regalo espectacular. No amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. O sea que desde aquí Él nos está diciendo, clasifique todos los días las cosas. ¿Esto es del mundo o es del reino de los cielos que trajo Jesús? Si es del mundo, no honra a Dios. Si es del mundo, me hace daño. Si es del mundo, le hace daño a otros. Los deseos de la carne. Me gusta aclarar que cuando la Biblia dice carne, quiere decir humano, o sea, los deseos humanos, ¿sí? Donde el Señor dice que Él nos permite ser libres de esos deseos emocionales. Los deseos de los ojos, ¿qué miramos? Aún dice la Escritura, aquel que viendo a una mujer la desea ya adulteró. Yo tengo que cuidarme de qué miro. Y en este mundo con la avalancha de audios, de imágenes, de videos, de todo lo que quiera que llegan por las redes, estoy cuidando mis ojos. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, no hay excepciones, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, o sea, la autosuficiencia, no provienen de Dios, sino del mundo. Jesús vino de la eternidad y se incrustó con amor en nuestro corazón para transformarnos, para cambiarnos. Ese
aspecto de Dios de venir a rescatarnos con su amor sin merecer nada. Si no genera en nosotros pasión por todo lo que Él nos está regalando y nos está acompañando, se llama ingratitud y desprecio. Si yo camino por algo del mundo, estoy despreciando al Espíritu Santo y eso se llama apostasía. Mira que cuando dice abandono o renuncia deliberada de la fe, quiere decir que la conoció. El que no ha nacido de nuevo, pues anda en tinieblas. Segunda Corintios 3:16 dice, pero cuando te conviertas al Señor, el velo se caerá. Y si no se ha caído el velo, no me he convertido. ¿Qué es caerse el velo? Esto de decir, yo solo quiero deleitarme de Él y de lo que Él me da. El Salmo 16 dice que hay plenitud de gozo en su presencia. Plenitud es que me llena. Mateo 6 dice, no ha salido de tu boca tus peticiones y yo sé que necesitas de ellas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios allí? Déjeme de estarme pidiendo las cosas cotidianas. Si yo soy su padre, he prometido que te daré techo y pan y que eso te baste, dice en una de las cartas de Timoteo. Como quien dice, Dios está diciendo, mira, tus gastos básicos yo los garantizo. Y Dios nunca es escaso ni es apocado. ¿Sabe cuándo vive uno en escasez? Cuando vive en el miedo y en la duda y en la desobediencia y en el pecado. Recordemos lo que dice Eclesiastés 3. Dios dice que Él pone a trabajar duro a los pecadores, a los impíos, para que amontonen dinero, porque Él después eso se lo da a sus hijos. De manera que, ¿qué cosas del mundo todavía ocupan espacio en nuestra relación con Dios y cada vez presionan más y cada vez crece más? Voy a hacer una pausa aquí. Escuchen esto. Cuando Adán recibe el engaño que había recibido Eva y lo consiente y empieza a caminar en desobediencia, un día Dios aparece y le dice, Adán, ¿dónde estabas que te estaba buscando? Y entonces él termina diciendo, es que esa mujer que tú me diste me hizo pecar. Pero me quiero quedar en algo muy puntual. Dios le dijo, por haber pecado, por haber elegido al mundo, sería hoy en día. Dice, entonces trabajarás con sufrimiento y con el sudor de tu frente hasta que regreses al barro del cual fuiste formado. Y esa maldición adánica es en todo ser humano al nacer. Pero cuando recibimos a Cristo, que Él nos da nueva vida, que la maldición es rota, que en 2 Corintios 5:17 dice, para los que están en Cristo, o sea, ya han nacido de nuevo, nuevas criaturas son, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces empezamos a tener la certeza de que Dios nos sustenta en todas nuestras necesidades, pero en nuestra mente quedó la vieja manera de pensar. Entonces, por eso hay más de un cristiano que no le alcanza el tiempo y corra aquí, corra allá y rasguñando paredes a ver si alcanza a llegar a fin de mes. Y resulta que está viviendo en sus fuerzas y no en lo que Dios nos provee cada día. Dios no combina las cosas. O usted vive con el mundo
o vive en sus fuerzas, o en el estrés y el corre-corre y la angustia de las deudas y otra serie de cosas, o vive por fe. El justo por la fe vivirá. Son pilares de la doctrina cristiana. Es decir, todo aquel por el cual Cristo murió en la cruz y nació de nuevo y ahora es hijo del reino, vivirá por fe, no por estrés y angustia y el corre-corre y dejándose arrastrar por las metodologías de este mundo. Por ejemplo, hay una manera de tener ingresos y es a través del trading, que es la administración de unos recursos de acuerdo a cómo se mueven las bolsas en los diferentes continentes, en los diferentes países. No estoy diciendo que se esté mal, pero si la persona entra a esto con la ambición de dinero y el estrés y la angustia, invierto, no invierto, y pasan largas horas y pasa mucho tiempo del día, se les volvió su Dios. Eso es apostasía. ¿Qué cosas están reemplazando la presencia de Papá Dios en nuestra vida? Él es el que nos sostiene, es el proveedor. Y alguien podría decirme, pero entonces, ¿por qué llevo tanto tiempo pidiéndole que esto y lo otro? Hay cosas que Dios necesita que se vayan de nuestra vida. Por algo dice, haz morir lo terrenal que hay en ti. Sigamos con este tema que es muy importante. Es de los temas quizá más importantes en la vida de un cristiano para esta época. Entonces, el mundo pasa y sus deseos. Todo aquello que luchemos por tener acá se va a acabar, tiene fecha de expiración. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo menciono con alguna frecuencia. En la casa de mi padre muchas habitaciones hay. Les conviene que me vaya porque si me voy, les prepararé. Vivimos en la vida con esa certeza de que hay una casa que nos está esperando para siempre, en la Jerusalén celestial, en la eternidad. Nada de la palabra de Dios dejará de cumplirse porque Él es perfecto, es fiel, porque al que duda no recibe ninguna cosa del Señor. Escuchen los cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce a los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Diariamente Él nos cuida. Hace un par de horas, tal vez, Dios nos regaló un nuevo día. Y este nuevo día lo empezamos con gratitud. Qué nación tan pecadora, pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Podría uno caer en el orgullo de decir, uy, no, sí, terrible esa gente? Y revisamos nuestro corazón. Alguien puede estar yendo a reuniones espirituales, aún esta reunión de esta mañana, y adentro tener resentimiento, tener odio, tener miedo, porque la paz interior no la da el mundo y no Jesús, que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por eso no reciban la paz del mundo. ¿Cuántas personas en las afugias financieras se meten en tremendos enredos y líos y cada vez más esclavos de pagar deudas?
Cuando el Señor dice, yo te sustento con mi mano derecha. Todo el Salmo 121. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Preguntémonos hoy, ¿de dónde viene nuestro socorro? Y es que si esperamos un socorro, una ayuda, el oportuno socorro es el Espíritu Santo, o salimos en impulsos emocionales de estrés y de angustia a resolver cosas que no están en el plan de Dios. Entonces, continúa diciendo, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? ¿Qué les hace pensar que sus oraciones, sus alabanzas, el congregarse, esto y lo otro, le está haciendo agradable a Dios? Dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros. Es una parte profética del Salmo 1, perdón, del capítulo 1 de Isaías, que hoy en día se cumple. En esa época la ofrenda eran los carneros, eran los sacrificios, era lo del tabernáculo. Dice, no me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras, o sea, todos los sacrificios que ustedes traen cuando vienen a adorarme. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Y esto con todo el respeto para los religiosos. ¿Quién, dice Dios, te ha mandado a que te pongas a hacer unas culturas religiosas o tradiciones religiosas? ¿Crees que eso tiene valor para mí? Y lo tengo que plantear porque estamos obligados a hablar y predicar toda la verdad. Una persona puede ir a cualquier tipo de reunión, puede ser una reunión evangélica, cristocéntrica, o ir a misa, donde quiera. Y Dios lo que mira es qué hay en mi corazón. Hay arrepentimiento, hay decisiones claras de cambio, no por fuerza humana, sino por decirle, Señor, vengo con arrepentimiento para que me transformes. Las celebraciones a Dios no le interesan. Las celebraciones y las tradiciones no transforman. Transforma Él, el Padre Celestial, que envió a Jesús, abrió el camino y luego envió al Espíritu Santo para que aplique la obra de Cristo en nosotros. Por eso Él nos dice dónde y de qué manera. Entra a tu pieza, cierra la puerta, que el Padre te ve y te oye en lo secreto y te respalda en público. Pero también dice, sí, no dejando de congregarse. Pero cuando yo voy a congregarme, voy lleno de lo que Él me dio en el lugar secreto para entregarle a otros, para disfrutar de la familia a la cual Él nos ha traído. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con todas esas ceremonias? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso, de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos, religiosos. Esta es de las cosas más complicadas con los judíos mesiánicos, que viven es pendiente de las fiestas, de las celebraciones, del día de reposo, pero su corazón lleno de pecado, Dios no quiere eso. No quiero más de sus piadosas reuniones. Se pueden hacer oraciones hasta muy lindas y bonitas con un corazón lleno de cosas que no se han resuelto delante de Dios. Pero la misericordia de Dios es tan gigante que en el mismo Isaías 1:18 dice, ven y resolvamos todas estas cosas. Ese es el amor de papá Dios. Ven, yo te resuelvo las cosas. O es que no las quieres soltar. Por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca y ser rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. Ese es el amor de Dios. Odio sus celebraciones de luna,
de Luna Nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no los miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no los escucharé, porque tienen las manos cubiertas de sangre de víctimas inocentes. Alguien diría, uy, no, pero yo no he llegado a ese extremo, pues, de asesinar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Aquel que habla mal de su hermano, asesino de su hermano es. No, no es necesariamente en la parte física, en la parte moral, las contiendas, las peleas, las divisiones familiares. Los hombres tenemos un tremendo desafío, porque el Señor dice en una de las cartas de Pedro, honra a tu esposa como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Lo áspero del machismo, eso es un corazón sucio. Pero también dice la mujer respete a su esposo. Entonces, la forma en que una mujer idónea le plantea a su esposo los cambios, lo hace desde el amor, no desde el ataque, no desde la presión. Lo hace a solas en oración por él, lo bendice. Por eso dice Amós 3:3, ¿podrán dos andar juntos si no se ponen de acuerdo? Por eso también dice que el que se casa es unido en un lazo de tres dobleces que difícilmente se romperá. Los diseños de Dios son perfectos. Entonces, yo debo estar en una revisión sincera constantemente delante de Dios. Y el Espíritu Santo es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no es otro el que tiene que venir a convencerme. Ni siquiera una prédica desde lo humano te va a convencer, sino lo que destila la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo lleva y lo implanta en tu corazón. Ese es el sentido de estas enseñanzas. Lávense y quédense limpios. Quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Entonces mira que a veces nos creemos muy buenos o de pronto más bien no nos creemos tan malos, como si Dios tuviera esa famosa clasificación de pecados mortales o veniales. No, pecado es pecado, la paga del pecado es muerte. El pecado, dice aquí, genera en Dios repudio, asco. Si nosotros somos invitados a alguna actividad social, cumpleaños, un matrimonio, una conferencia, aún el mismo trabajo, uno procura vestirse adecuadamente. Ahora, ¿cómo son nuestros vestidos espirituales para entrar en la presencia de Dios? ¿Cuáles son? Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo pueden alguien aceptarlo? Claro, muchos de ellos quedaban asombrados cuando el Señor enseñaba de la fidelidad, que si te dan una cachetada, coloca la otra mejilla, ama a tus enemigos, renuncia a las cosas del mundo. Entonces, por favor, nada de lo que Dios nos demanda lo podemos practicar y cumplir por un esfuerzo humano. Es porque el Espíritu Santo nos da la capacidad y la pasión de hacerlo. En estos días reflexionábamos sobre Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo cuando la fortaleza, el poder, la sabiduría, el amor, el abrazo. Dios dejó o de alguna manera lo expresó, se esforzó para que esto quedara tan ampliamente enseñado en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando habla de los dos, de cómo cultivar con bueyes que están unidos por un yugo? En esa parábola del yugo,
Hay un buey joven y un buey anciano. El anciano conoce el camino y las maneras y el joven da la fuerza. Entonces, así viene Jesús con nosotros. Se une a nosotros para mostrarnos el camino y darnos la fuerza. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban y entonces les dice, así que esto acaso los ofende. ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender otra vez al cielo? Y lo vieron, ¿no? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Es muy fácil de decir yo creo en Cristo, yo creo en Dios, y en la práctica dejamos que Él nos muestre el camino, que Él nos sorprenda. Segunda Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántas de las cosas que queremos resolver seguimos luchando en fuerzas humanas? Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, porque eso dije que nadie puede venir a mí a menos que mi Padre me lo entregue. Qué lindo mirar esto. Tú y yo estamos aquí porque el Padre le dijo a Jesús, estos te los entrego. Juan 17 dice, porque aquellos que del mundo me has dado ya no son de este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, los guardes de este sistema de mundo. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Apostasía. Recordemos que todo lo de Isaías era del Antiguo Testamento, que es sombra y figura de lo que iba a pasar ahora. De manera que, ¿qué tipo de relación tenemos con Dios? ¿Cuándo tenemos alegría y gozo? ¿Cuando los resultados no están saliendo como queremos? Isaías 40 nos enseña muy claro. Los que esperan en el Señor. No hay angustia, no hay desespero, no hay estrés, no hay ansiedad, no hay depresión. Espero en mi Señor. Sus tiempos son perfectos, como lo dice Eclesiastés 3. Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces Jesús mirando a los 12 les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? O sea, también van a apostatar. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Cuando vamos a la Biblia tenemos este concepto claro. El leer, meditar, practicar, deleitarme y obedecer la palabra de Dios es vivir la vida eterna que Él nos trajo. He venido para darles vida y vida en abundancia. En Juan 10:10 dice, pero el maligno ha venido solamente a robar, matar y destruir. ¿En cuál de los dos lados estamos? Si yo tengo conexiones con el mundo, son troneras que abro para que venga a matar, a robar y a destruir. Ayer nomás atendía a una líder cristiana en una bancarrota impresionante, porque además de ser líder es empresaria. ¿Y por qué es empresaria? Por estar conectado con los negocios del mundo y no manejar las cosas como Dios quiere. Dios ama al dador alegre. El dador alegre no vive pegado del dinero.
Raíz de todos los males es el amor al dinero, la avaricia. El dinero no es nuestro. Peor aún los hogares donde es tu plata y la mía. Cuando Dios dice, Padre nuestro, familia. La palabra nuestro es lo que reina en un hogar. Nuestro dinero, nuestros hijos, nuestro eh, altar familiar, nuestros conflictos, porque el conflicto no es de uno o del otro, es del hogar. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero uno de ustedes es del diablo. Se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, que más tarde lo traicionaría. Veamos las características de la apostasía. Es un rechazo a la verdad. Significa dejar de lado la verdad para seguir enseñanzas falsas o enseñanzas de demonios. Me han preguntado muchísimas veces. Yo no creo que Dios se moleste porque yo practique el yoga. Yo le decía, y aún le digo a las personas, mira, hay muchos ejercicios respiratorios y de otra serie de cosas que lo maneja la medicina funcional. No necesariamente hay que ponerle el nombre yoga, porque la meditación yoga trae unas raíces budistas y ellos creen en la reencarnación y creen en muchas otras cosas. Entonces es meterme en altares que ofenden a Dios. Vivo más pendiente de ir al gimnasio y al yoga que entrar a la presencia de Dios cada día. Y muchas de estas prácticas del gimnasio, de estos centros, es por una vanidad de verse en el cuerpo, y a eso se refiere apostasía. Es más importante tu imagen hacia los demás, de hombre atlético o de mujer esbelta, que el vestido interior del espíritu para el Señor. El abandono de la fe. Ahora, el rechazo de la verdad no quiere decir que no se crea en la verdad, sino rechazarla es no practicarla. Entonces miremos esto. Te puede orar, puede hacer su devocional, puede tener estudio bíblico, puede congregarse, pero en la práctica no, no hay un respaldo, no hay coherencia del mundo interior con el mundo exterior. Abandono de la fe implica un apartarse de lo que se profesaba antes. Incluso dice también la escritura, por personas que ya tenían una fe activa. Corrupción moral a menudo va acompañada de la codicia, o sea, cuando el dinero sigue ahí quitándole el primer puesto al Señor. La inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual no necesariamente es porque se tenga a otra persona fuera del hogar. Es todo lo que viaja a los ojos y la mente a través de toda esta avalancha de hipersexualidad que hay en las redes, las conductas pecaminosas. Una de las cosas que a mí me impacta, sobre todo con los jóvenes, con las jóvenes, es todos esos cortos videos que suben donde ni siquiera hablan, sino que hacen puros gestos sensuales, como diciendo, esto es lo que vendo, ¿quién me va a contactar? La pandemia que tienen las adolescentes a nivel mundial de vender virtualmente su cuerpo. Claro, como nadie las toca, pero se llenan de dinero. Entonces, esto que está ocurriendo, por haberse extendido la maldad,
Ese es un indicador impresionante de que Jesús está por venir. Pero antes de que Él venga, dice, observen que se establecerá la apostasía. La apostasía es, yo creo en Cristo, pero hago lo que a mí me parece, pero me asocio con el mundo. El engaño y la división, la apostasía puede mentir para arrastrar a otros consigo, causando divisiones dentro de la comunidad de fe. ¿Cuántas personas han sido sacadas del cristianismo hacia sectas disfrazadas de cristiano, o legalistas o religiosas? Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Observen esto. Cuando Jesús venga, Él va a empezar a seleccionar por iglesias. No, por acá van los jesuitas o los salesianos o, o los franciscanos o los presbiterianos, los bautistas, Dios viene por su novia o viene por parcelas religiosas. Estamos en una comunidad, pero la comunidad nuestra es de formación de líderes. No somos una religión. Somos un centro de formación de líderes multiplicadores. ¿Sabes qué multiplicadores? Que cumplen con el ir y hacer discípulos, porque así empezó con 12. Cuando yo no hago discípulos, cuando yo no me congrego, cuando yo no participo, estoy cortando el legado de Jesús que comenzó con 12 y se sigue multiplicando. Rechazo a la organización de Dios. Otra vez, aquí las peleas de las diferentes denominaciones. Terminemos con Hebreos 6, del 4 al 12, que dice, pues es imposible lograr que se vuelvan a repetir los que algunos, dice, los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y luego se alejan de Dios. Solo el Espíritu Santo podría, si es que ellos lo permiten. Eso es apostasía y viene creciendo de una manera increíble. Me quedaba asombrado en alguna ciudad de Argentina cómo me mostraban una, eh, un edificio, un templo, donde existió una iglesia cristiana muy grande y hoy en día era una discoteca. Y esto ha pasado en Europa, ha pasado en muchos lugares. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse. Dice bien claro que cuando rechazan al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen en la vergüenza pública. Nunca había pasado o no me he dado cuenta de este pasaje tan impresionante. Cada vez que pecamos, ¿qué estamos esperando? Que Jesús regrese y vuelva a la cruz otra vez. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que apliquen los verdaderos cristianos. Y esto que trae el libro de Hebreos lo traslado a nuestra comunidad. Yo creo que nosotros sinceramente estamos buscando a Dios. Hemos nacido de nuevo, pero cuídate de la apostasía. Entra sigilosamente y va conquistando la mente, el corazón con los distractores. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores.
las cuales vienen con la salvación. Cuando yo recibo a Cristo y me coloca un sello que dice, eres del reino de los cielos, eres salvo para siempre. Esa salvación trae todas las riquezas del reino para disfrutar de ellas. Pues Dios no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Si estamos trabajando con cuánto esfuerzo para Él. Y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Este llamado, este rescate que vino Dios por mi vida fue lo que realmente me sacó del quirófano. 25 años dedicado a esto y para nada lo estoy diciendo desde el ego, no, es la gloria de Dios. Quiero testificar que estando perdido un día Dios vino desde la eternidad y me abrazó, me cambió y me tiene aquí trabajando para Él con un gozo impresionante. Y es lo que quiere hacer contigo. Qué bueno decirle a Dios, yo quiero caminar en tu orden, que literalmente es hágase tu voluntad, sin excepciones, lo que quieras. El rechazo a las enseñanzas. Aquí viene algo que es muy frecuente. No, pero yo no creo, pero es que yo no pienso que Dios pueda. Cuando dice en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia prudencia. Ahora, el peligro de meterse a escuchar y a escuchar prédicas sin conocer de dónde vienen, si tienen sana doctrina o no. Y hay otra cosa, la vida cristiana no es de ponerse a escuchar y a escuchar prédicas, es de estar en un sitio, ser formado allí e ir a la palabra de Dios. Aún debemos tener la Biblia física para no tener distractores y aprender que Dios me habla con su palabra. La influencia de las falsas doctrinas que cada vez van más y más desviando a las personas. Mira cómo hay cantidades de doctrinas con el nombre Cristo o cristiano que están llenas de apostasía. Persecución y presión social. También vemos todo lo que pasa, sobre todo en la ventana 1040, en todos estos países del norte de África, de Asia Menor y bueno, de Asia en general, donde persiguen y matan cristianos. Muchos a veces llegan a renunciar. No, Dios me abandonó. ¿Cómo es el retrato de los primeros discípulos de Jesús? ¿Cómo terminaron sus vidas? Eso estaba en el plan de Dios. No quiero extenderme, pero eh, cuando murió Juan el Bautista o murió Esteban, el Espíritu Santo los protegía de que ese dolor de muerte fuera más allá de lo que pudieran resistirlo. Pero cuando yo veo ese pasaje, sobre todo de Esteban, con los cielos abiertos, viendo al Padre, a Jesús sentado a la derecha lleno del Espíritu Santo, mientras iba siendo llevado a la eternidad, porque iba muriendo a pedradas. Dice, no les tengas en cuenta este pecado. Un hombre muriendo apedreado y orando por los enemigos, intercediendo por los enemigos. ¿Cómo intercedemos nosotros por los que vienen a hacernos daño o nos incomodan? Ignorancia o falta de estudio. Dice Oseas 4:6, mi pueblo se destruye porque le falta conocimiento. Proverbios 4, del 4 al 7, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia por encima de todas tus posesiones, de todo, adquiere sabiduría. Decepción y desilusión. Este es tan frecuente, por favor, coloquémosle toda la atención a este concepto.
Mi estado interno depende de las cosas que pasan afuera. Aún esto lo está trabajando fuertemente las neurociencias. ¿Hasta cuándo su mundo interior depende de lo que pasa afuera o de lo que hacen otras personas? Si Jesús nos hizo libres, dependemos del reino, coherederos con Cristo del reino de los cielos y acá agobiados por las añadiduras. Influencia del mundo o secularismo. Mira, hay que centrarse tanto en la palabra de Dios y ser formado, ser acompañado. ¿Sabe qué dice la Escritura? Te pondré pastores de mi corazón para que te pastoreen. Lo que está diciendo, te pongo líderes para que te formen. Ni siquiera dice, vaya, escójalos a ver dónde le gusta. Es donde yo te estoy colocando. La apostasía es un concepto que proviene del griego y que se refiere al abandono de la fe. Surge de una conjunción de factores históricos, sociales, personales, que llevan a una persona o un grupo a desertar de su creencia original. Bueno, todo esto queda allí en nuestro canal. Les invito a que se suscriban si no lo han hecho, que lo difundan y también damos gracias por todos los que apoyan este ministerio. Amado Dios, te damos gracias por esta eh, meditación a la cual nos traes y nos llamas a tener cuidado con la apostasía. Líbranos de la apostasía, cuídanos. Tu palabra dice, haz morir lo terrenal que hay en ti. Hoy te entregamos, Señor, una vez más nuestro destino. No queremos que nuestra vida esté marcada por circunstancias sociales, por circunstancias religiosas, sino por una profunda relación contigo. Hoy queremos iniciar una nueva etapa, esa etapa donde tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, donde seamos sensibles, Señor, a tu voz, donde todo lo que tu palabra haya producido en nuestro interior hoy, lo podamos recibir, Señor, con gratitud, con alegría, que tu palabra nos siga transformando. Hoy oro por cada uno, Señor, de estos hogares, ciudades, países que hayan entrado hoy aquí y pedirte, Señor, que traiga sobre ellos una unción, una motivación especial para ser discípulos, para servirte, para ser útiles en el reino, para no vivir esclavos de los sistemas de este mundo. Cuando tú nos has enseñado que un verdadero cristiano vive por fe. Y fe es tener la certeza de lo que nos has prometido y la convicción de que tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Gracias, Señor, por tu amor. Danos hoy esa oportunidad de entregarte todas nuestras necesidades, pero en las prioridades que tú las tienes. Entregarte primero lo espiritual. Llévanos, Señor, a una sanidad del espíritu, a una conversión real del alma, a tener salud física y a entender que el sustento diario no lo das tú. Hoy quedamos bajo tu abrazo y tu bendición, entregándote, Señor, todas nuestras circunstancias y diciéndote, se nos acaban las palabras para decirte gracias por habernos hecho tus hijos e hijas, por traernos a vivir para siempre en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.